Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Padre, gracias por esta mañana, por encontrarnos contigo nuevamente, Señor, ese cara a cara que cada mañana queremos tener contigo de corazón, porque el que te busque de corazón te halla, es tu promesa en tu palabra, Señor. Y yo quiero, Papito Santo, buscarte de corazón en este tiempo, entregarte todo mi ser, bendecir tu nombre, Señor, sentarme a tus pies y disfrutar de tus enseñanzas, de la visión que cada día tienes para nosotros, Señor, de todas las cosas bellas, las cosas preciosas que tiene tu palabra, porque es una riqueza, donde guías mi camino, donde me abres los oídos espirituales y los ojos espirituales, me abres el entendimiento. Señor, hoy abre mi entendimiento como lo hiciste con aquellos discípulos que iban camino a Emaús, que no entendían el momento de tu entrega, de la muerte, la resurrección, e iban discutiendo camino a Emaús, a un lugar lejos de allí donde había pasado toda esa situación tuya, Señor. Iban discutiendo entre sí porque no entendían, y tú abriste el entendimiento a las escrituras, a las promesas, a las profecías, a lo que en ese tiempo los profetas hablaban del Mesías, del Salvador del mundo. Señor, abre nuestro entendimiento a todo lo que sea tu palabra, a todo lo que sea revelado, escrito por ti, para que nosotros vivamos aquí confiadamente en ti, libremente, y podamos creerte a ti, Señor, creer en lo que tú nos dices, creer en que tu palabra es fiel y verdadera, creer, Señor, que lo que dices nunca ha cambiado, porque eres un Dios que siempre ha dicho la verdad, que nunca miente, que es luz y no tinieblas. Señor, yo me acerco a la luz verdadera, porque en tu luz yo veré mi luz, dice tu palabra también. En tu luz yo veré mi luz. Señor, sin ti no puedo brillar, sin ti no puedo tener esa luz que tú quieres que yo tenga, porque tú eres mi luz, tú eres mi verdad, tú eres mi camino, tú eres mi vida. Señor, gracias, gracias por estar en cada uno de nosotros a través de ese Espíritu Santo que nos fue dado. Espíritu Santo, hoy te saludamos y te pedimos que nos guíes en este día, que nos guíes en esta mañana, que nos guíes con tu palabra, que nos la enseñes a nuestro corazón, que no se quede solamente en la mente y se olvide, sino que baje al corazón, haga la obra para la cual tú la envías, Señor, y accionemos con tu palabra, porque debe ser viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Gracias, Señor, por esta mañana, por poderte bendecir, alabar y glorificar, porque bendigo cada persona que se acerca a ti en todo lugar, Señor, en Ecuador, en Perú, en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Georgia, lugar también que me saludaban ayer desde Filadelfia, un lugar por allá bien lindo, para que también esas personitas que escuchan, Señor, tu palabra, te glorifiques, las bendigas, escuches sus oraciones, Señor, y les sigas cuidando, porque hay testimonios, bendito Dios, de tu palabra, de las oraciones que hacen a ti, de tu respuesta, Señor. Tú eres nuestro Dios. Gracias porque tu palabra se extiende hasta lo más recóndito, Señor, de la tierra, donde nosotros no podemos llegar físicamente, pero tu voz sí es oída, Señor, para nuestro corazón, papá. Gracias. Gracias por alimentarnos, por alimentar nuestra vida, porque Pedro decía, tu palabra, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde huiré yo? ¿Dónde me iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esa es tu palabra, Señor, que alimenta nuestro ser, que nos fortalece, que nos libera, que limpia nuestra alma, que se llena de gozo, de paz, de alegría, tu presencia en cada lugar. Bendito Dios, gracias. Gracias porque es el corazón que se inclina a ti esta mañana, Señor. Gracias porque nos unes a todos para bendecir tu nombre. Eres nuestro Dios y separados de ti hoy no podemos hacer nada. Por eso comenzamos esta mañana contigo, y gracias por lo que tienes hoy para nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, muy buenos días, saludándolos desde nuestro devocional, mi cita con Jesús, una cita de amor con aquel que lo dio todo por ti, que lo dio todo por mí. Esta mañana nuevamente nos levantamos, madrugamos a buscar a Dios y su palabra. Cada mañana estamos con Él, hacemos un altar en nuestros hogares, dejamos todo lo que tengamos que hacer para ir a buscar al Dios Todopoderoso con Biblia en mano, con cuaderno en mano. Disculpen hoy el tiempo, las interrupciones, pero aquí estamos. También saludo al Perú, ¿no? El Perú también se ha unido a nosotros. Tenemos personitas en el Perú que escuchan la palabra del Señor y estamos muy contentos porque de verdad hay estos medios, estas plataformas, benditas plataformas, nos permiten llegar a todo lugar, no físicamente, pero sí espiritualmente, y físicamente a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, qué bueno que Dios en estos tiempos esté hablando y no calle su voz para nada, porque es necesario. Estos tiempos están bien difíciles, peligrosos, y bueno, ya la Biblia nos habla de ellos. Seguimos con nuestro tema, el tema de iremos a la casa de papá Dios. A la casa de papá Dios iremos. Yo iré y yo también iré, porque el Señor es el que quiere que lo hagamos. Y hay que recuperar la visión. Hoy vamos a hablar de recuperando esa visión y lo vamos a llevar al nivel espiritual. Ayer vimos la historia, todo lo que es la historia de Jerusalén, pero hoy vamos a ver esos propósitos por los que Dios quiere que nosotros vamos a Jerusalén. ¿Cuál es la visión que debemos tener sobre esta tierra? Bueno, y el primer propósito es que Él quiere que vamos. Eso es lo primero que tenemos que entender en nuestro corazón, es que Él nos invita, que Él quiere que vamos. Conozcamos la Jerusalén físicamente, porque luego nos va a mostrar la del cielo, que la Biblia habla en Apocalipsis, que son calles de oro y de cristal, mar de cristal. Bueno, imagínense pues, si esta es hermosa, porque Dios la hace así, cuanto más la que Él nos va a mostrar ya en la eternidad. Entonces vamos a recuperar esa visión, y solo teniendo esa clara visión de Israel, como la tierra que fluye leche y miel, porque así mismo Él lo dijo, la tierra que es de bendición, de prosperidad, entonces podremos comprender que en ese lugar es donde nuestro Padre tendrá la respuesta a cada una de nuestras inquietudes, y no dudaremos de que lo que Él nos va diciendo en ese lugar, y no vamos a ahorrar esfuerzos para poder subir, para poder ir, porque ya tendremos claro lo que Él nos ha mostrado en esa tierra. Muchas veces nos olvidamos de la visión o no la tenemos muy clara, y esto nos va a acarrear cantidad de dificultades. Por eso hay que retomarla, por eso hay que aprender a tenerla como Dios quiere que la tengamos, no como nosotros queramos. Si usted va a Jerusalén con una visión solamente de turismo, usted la va a pasar muy aburrido, ¿sí? Aunque hayan cosas hermosas, pero se necesita la visión espiritual, tanto de la historia como turismo. Entonces allá el Señor con uno trata el espíritu, el alma y el cuerpo. Recordemos que en el alma están las emociones, donde usted también disfruta como turista, pero también está el espíritu que usted disfruta como hijo, como hija de Dios. Entonces son visiones bien fuertes que le confrontan a usted en su vida, porque todo lo que está en la Biblia usted lo va a vivir allí, usted lo va a tener allí, cara a cara. Entonces por eso es visitando esa tierra con esa visión clara, ¿sí? De lo que es Jerusalén para cada uno de nosotros que tenemos a Cristo. Entonces la visión de Israel viene de Dios a nuestro corazón. Yo recuerdo una de las veces que iba en un autocar, íbamos camino a un lugar y a veces es larguito el trayecto, a veces es de 1 hora o 40 minutos, algo así. Íbamos en un trayecto y el Señor empezó a hablarme en ese autocar. Yo empecé a mirar todo. Jerusalén hoy en día no está como cuando nosotros empezamos a ir hace muchos años atrás, porque hoy está más poblada, mejor dicho, ha reverdecido, está preciosa. Cuando fuimos había más desierto, más.
Y el Señor me hablaba del desierto en esos lugares. Nosotros fuimos una vez también al monte Sinaí, subimos y nosotros, yo me acuerdo que allí el Señor me habló muchas cosas en ese lugar. Uno oye la voz de Él y compara, ¿cierto? Él muchas veces Jerusalén lo compara con nosotros mismos, otras veces habla de esa tierra, pero la mayoría de las veces Jerusalén es comparado a nosotros mismos, como la vida que está en manos de Él, donde Él hace prodigios, milagros y maravillas. Entonces, por eso esa visión viene de Dios a nuestro corazón y me hizo entender una vez también, o sea, varias veces me ha tocado, me ha impactado las cosas que Él me habla. Una vez también llegué y allá me enfermé, me puse enferma, y yo llevaba una cantidad de peticiones, pero bolsas llenas de peticiones, porque yo siempre le digo a las personas, si no va a ir, mande sus peticiones, que yo allá las dejo en el muro. Si usted quiere que yo ore por ellas, yo oro por ellas, las abro y oro por ellas. Si usted quiere que no las vea, yo se las pongo allá en el muro, pero oro y tranquilo, no tranquila, que yo las dejo allá. Pues yo llevé muchas peticiones de familias, bueno, y resulta que me enfermé. Y ese día era el lugar para ir a Jerusalén, eran los bautismos, también había una persona que me había encargado que me sumergiera en el río Jordán las 7 veces para poder liberar una persona que no podía ir porque tenía problemas físicos. Y yo me acuerdo que yo iba con todo eso y todas esas peticiones y yo deseosa de que llegara el momento de los bautismos, de ir al muro de los lamentos, de todo eso. Y no, resulta que me enfermé y me dio fue una bronquitis que me tuvieron que llevar al hospital. Conocí el hospital de Jerusalén y allí, bueno, me trataron muy bien, eso fue rapidísimo, pero me prohibieron salir. Me tuve que quedar en el hotel hasta que los antibióticos me hicieran efecto. Ay, yo me puse a llorar y yo le lloraba al Señor, pero yo como vine a quedarme aquí en el hotel, Señor, si tú me trajiste a esta tierra para que yo pudiera vivir, pues la enfermedad era para Él hablarme. Y me dijo, yo le decía, mira todas estas peticiones que tengo, por qué me haces esto, Señor? Si tú me trajiste, mira todo el encargo. Y me acuerdo que me dijo, yo no soy el agua que sana. El agua no es la que sana, ni el lugar es el que responde, soy yo. Y si tú lo haces aquí en este hotel, igualmente te voy a responder. Pero no es allí el lugar y el agua, ni el agua es la que te va a responder por la sanidad de la persona que estás orando. ¡Wow! Y me arrodillé y saqué todas las peticiones, le pedí perdón y comencé allí, disfruté ese hotel. Sí, por ahí veíamos que, ay, ya están en el bautismo. Ay, pero bueno, ya el Señor me dijo. Es tan diferente cuando Él le habla a uno, cuando Él le dice, tú oyes esa voz audible. Y me dijo, es que no es allí. Yo no soy, como quien dice, tú no vienes aquí a la tierra a buscar la tierra, tú vienes a estar con Dios y yo soy el Dios de este lugar. Yo soy el que sana, yo soy el que te responde. No, ese día hasta ahí llegó mi llanto y me marcó con eso. O sea, siempre recuerdo que voy a ese lugar, pero es a encontrarme con Él. Entonces yo hago citas con Él. Entonces yo siempre le digo, Señor, yo quiero encontrarme contigo en la tumba vacía porque allí yo quiero que me hables. Habla mi corazón en la tumba vacía. Y esa es como una cita en un lugar. Otros, yo les digo, busquen una cita, dígale al Señor dónde se quiere encontrar con Él. Todo ese lugar habla de Dios, todos los lugares nos hablan de Él, todo está Él, pero ¿dónde quieres encontrarte con Él? Bueno, cada devocional es hermoso en las madrugadas y cuánto más nos nutre la palabra. Proverbios 29:18 dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. ¿Sí? Entonces, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Por eso las visiones vienen del cielo para nosotros. La visión de Jerusalén viene del corazón de Dios. Y dice, pero el que obedece la ley es alegre.
Cuando tú obedeces lo que Dios te dice, tu corazón es diferente, cambia y ahí crece la fe y te sigues comunicando con Él. Entonces, con esto entendemos que sin la palabra de Dios, las personas están sueltas, es decir, siguen su propio camino. No quieren entender que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Viven una vida sin restricciones, viven la vida loca, porque no hay nada que les detenga a creer que es como ellos creen, ¿sí? Entonces, vivir de esa manera siempre va a llevar a la muerte, porque ignorar el camino de Dios es ignorar el camino de la vida. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es llegar a la misma muerte y no solo a la muerte física, porque pues esa ya sabemos que aquí en la tierra no somos eternos, pero sí se pierde esa eternidad con Cristo cuando uno hace como quiere y vive como quiere y muere sin Cristo, sin Dios y sin ley. Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es mi Señor? Jesús de Nazaret. Y si Él es nuestro Señor, a Él tenemos que oír, a Él tenemos que obedecer. ¿Qué pasa cuando no hay visión? Cuando no hay una visión clara de para qué vamos allá, por qué estamos haciendo esto, por qué ayunamos, por qué hacemos esto, lo otro. Si no hay una visión, por qué madrugamos, tú haces las cosas de una manera religiosa. Y cuando hay religión, eso te liga, pero no experimentas el poder de Dios, ni la presencia de Dios, ni lo oyes ni crees, te vuelves incrédulo y le crees a unas cosas y a otras no. Y empiezas a creer que necesitas Dios y otras cosas y no crees que Dios es suficiente para ti y no lees la Biblia ni le crees a la palabra, porque empiezas a cuestionar las cosas del Señor cuando no hay una visión. Por eso dice ojalá lo tengamos presente, Proverbios 29:18. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, ¿ve? Pero el que obedece la ley es alegre, confiado, tranquilo y feliz. Entonces, cuando no hay visión, creemos que la provisión la vamos a encontrar en otro lugar y nos olvidamos que Dios da la provisión en nuestra tierra donde estemos y también es el Dios de la provisión y nos invita a conocer ese Dios de cerca, donde hubo una historia, donde por eso el Shabbat, el día sábado se suspende, el viernes se suspende todo en la noche para vivir un sábado solamente con Él y que Él da la provisión. Hay personas que no pueden dejar de trabajar ni un minuto porque dicen que no, porque no pueden, porque tienen que sostener esto, o sea, se vuelven autosuficientes y creen que ellos pueden hacer las cosas y si no están, no se puede. Y así no es. Entonces esto le pasó a una familia. Está en Ruth 1 y 2. Vamos a tomar pasajes de Ruth, sobre todo capítulo 1, para que entendamos la visión espiritual. Mire, ellos estaban bien en Belén. Ellos estaban bien allí. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver Ruth 1 y 2. Dice que Elimelech traslada a su familia a Moab, un lugar donde él creyó que era, y se fue. Elimelech, el esposo de Noemí, se traslada con ella y ella muy feliz le sigue los pasos y entonces sometida, claro, a él le cree al esposo y mire lo que pasa. Dice, en los días en que los jueces gobernaban Israel, una hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. O sea, tomaron una decisión. Aquí no dice que oraron y que Dios les dijo que se fueran. Como cuando Dios le dice a Abraham o a Moisés si vuelve a Egipto.
a José, sí, al Egipto, de donde yo te saqué. Es diferente cuando el Señor te guía a hacer las cosas para que tú las hagas, pero no sin oración. Aquí no dice que ellos se pusieran como familia a orar y que Dios les dijo, vuelvan a llamar. Dice, porque hubo una hambre severa en la tierra. Y entonces dijeron, no, aquí no vamos a morir de hambre, vámonos para Moab. Escogieron un lugar que ya vamos a entender qué quiere decir. Y dejaron Belén. Belén, un hombre dice de Belén de Judá. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros hacemos las cosas pensando que son mejor y vamos por los ojos, lo que los ojos físicos ven, pero no buscamos los ojos espirituales para que Dios nos guíe. Entonces, ¿qué es Moab? Bueno, los moabitas eran una tribu descendiente de Moab, hijo de Lot, quien nació de una relación de incesto con su hija mayor. ¿Se acuerdan que eso está en Génesis 19:37? Dice, cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab. Él llegó a ser el padre de la nación conocida ahora como los moabitas. Entonces, imagínense dónde se fueron a vivir, donde había un lugar de incesto, donde había un lugar donde no se habían conectado con el Dios de la vida. Y Lot, ya sabemos quién fue Lot, ¿cierto? Pecó con una de sus hijas mayores. Entonces, desde Zoar, la cuna de esa tribu, en la frontera del sudeste del mar, ese mar muerto se extendió gradualmente a lo largo de la región en el este de Jordania. Poco antes del éxodo, los guerreros amorreos cruzaron el Jordán bajo su rey Sehón y expulsaron a los moabitas de la región entre el valle del río Arnón y el río Jabod, ocupándola y haciendo de Hesbón su capital. Los moabitas fueron entonces confinados en el territorio al sur del valle de Arnón. Esto está en Números 21, del 26 al 30. ¿Sí? Ahí está toda la historia de los moabitas. Ellos se tuvieron que ir porque llegaron otros pero entonces se extendieron. Entonces, durante el éxodo, los israelitas no pasaron por Moab. Dios les dijo que no, sino a través del desierto hacia el este, llegando eventualmente al país al norte del río Arnón. El Señor les dio una ruta para que salieran. No pasaron por Moab, óigalo bien. Y esta familia de Dios se va a Moab. Entonces los moabitas fueron alarmados y su rey Balac buscó la ayuda de los madianitas. ¿Se acuerdan? En Números 22, de 2 al 4, para maldecir a Israel. Y esta fue la ocasión cuando se llevó a cabo la visita de Balaán a Balac, Números 22, de 2 al 6, para que usted lo tenga presente, los lea, cuando vaya a leer la Biblia otra vez, esta historia está allí. Entonces, en los llanos de Moab, que estaba en manos de los amorreos, los hijos de Israel acamparon por última vez antes de que entraran a la tierra de Canaán, la tierra de la bendición, la tierra prometida, Canaán. Números 22:1 y Josué 13:32. Fue en la cumbre de Pisga que Moisés, el profeta más poderoso, contempló la tierra prometida. La vio de lejos, porque acuérdese que él no entró por causa de su ira también. Fue aquí en Nebo que tuvo su solitaria muerte. Fue aquí en el valle enfrente de Bet Peor donde fue enterrado. Eso está en Deuteronomio 34, 5 y 6. Para que ustedes anoten estas citas bíblicas, porque todo está en la Biblia. Todo nos muestra, tenemos una visión de esa tierra. Todo ocurrió allí, en ese lugar. Por eso son las pisadas frescas del Señor, de Jesús de Nazaret. ¿Qué significa el nombre Belén? Mire ellos dónde se fueron. Dejaron lo que ya tenía de bendición para ir a escoger un lugar que no era de bendición. ¿Qué significa Belén según la Biblia? Belén es un nombre propio derivado de Betania, femenino, de origen hebreo, que significa casa del pan. Su origen es toponímico. ¿Qué significa toponímico? La toponimia estudia los nombres propios de un lugar. La palabra proviene del griego topos, que significa lugar, y nimia, que es nombre. Se ocupa de investigar el origen, el significado y el tratamiento de los nombres geográficos. Entonces, Belén era un nombre
toponímico, o sea que tenía un significado y también espiritual. Entonces, proveniente de la ciudad de Belén, ciudad donde nació Jesús de Nazaret. Es allí en Belén. Visitamos Belén cuando vamos. Ese lugar también está ocupado por los enemigos del Señor, pero sin embargo, vamos. Hay que presentar pasaporte, hay que pedir permiso. Imagínense todas esas locuras que el hombre ha hecho para pelear las tierras que son del Señor. Entonces la crisis lo llevó a tener miedo y los llevó a perder la visión. El miedo nos ata. Hay personas que dicen, no, yo no voy allá porque estamos en guerra y eso quién sabe qué me puede pasar. Y yo un día pensando, oyendo todas las cosas que las personas hablan y dicen porque no conocen, el Señor me dijo, pero ¿cómo voy yo? O puso en mi mente, ¿cierto? ¿Cómo voy yo a quitarles la vida cuando van a mi casa con fe? Ponerles una bomba para que se mueran allá, ese no es el propósito. ¿Cierto? No, porque Dios es un Dios de amor, un Dios que dice, la visión es para nosotros disfrutar. Y bueno, y yo me pongo a pensar, y la vida pues no le pertenece a Él no hace como nosotros, no como nosotros queremos, Él hace como Él quiere, Él es soberano, pero Él no es malo, Él es un Dios bueno. Entonces esa casa del pan, ¿sí? Significa, esa Belén significa casa del pan, casa de la provisión. Pero ellos la visión se les perdió también quién era su Dios. Se llenaron de tanto miedo y salieron corriendo y se fueron a ese lugar donde no les había dicho Dios. Y cuando hay crisis es cuando más se debe mantener la visión. Hay crisis en este momento, mantenga la visión de quién es usted, quién es su Dios, de las promesas, quién es usted como su linaje, todo téngalo claro, porque el enemigo te cega los ojos y te hace creer que hay cosas mejores, tierras mejores, lugares mejores, trabajos mejores, hasta padres mejores. Y ahí empiezan los conflictos. ¿Dónde empiezan las guerras? Dice Santiago, en el corazón. Las guerras empiezan en el corazón, porque los conflictos están dentro de nosotros. Ahí empezamos. Hay personas que no pueden tener una relación, ¿cierto? Interpersonal, ni con sus padres, ni con su familia, porque están llenos de resentimientos, llenos de amargura. Pues Noemí le pasó todo esto. Y esa familia, en vez de encontrar la bendición, hallaron la muerte. Entonces, cuando hay crisis es cuando más se debe mantener la visión. Y cuando se olvida de la visión, se acaba la prosperidad. Bueno, les dejo hasta allí y vamos a leer Ruth 1 del 3 al 5. Y mire lo que sucedió. Dice, tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Imagínate, ¿con quién más se iban a casar si fueron a un lugar donde no había? Pero ahí estaba también Dios en su misericordia. Y uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malión como Quelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. La dejó sola al Señor porque ella tampoco oró para detener y hacer la ayuda idónea que ese esposo necesitó. Entonces cuando ella viajó, ella estaba más joven, lógico, estaba mucho más con fuerzas, teniendo sueños y anhelos. Pero ahora todo lo que tenía era un tremendo vacío, dolor y tristeza. Quedó sola, sin sus hijos y sin su esposo, solo con sus 2 nueras, y una era de dioses paganos y la otra estaba inclinando el corazón hacia el Dios que Noemí tenía. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias porque la visión viene de ti, porque con nuestra alegría en nuestro corazón recibimos tu palabra en esta mañana. Aún enséñanos, Señor, enséñanos que todo lo que nosotros tenemos y somos, a ti te lo debemos, Dios. Enséñanos, Señor, a siempre buscarte para pedirte dirección, a no hacer las cosas por nuestra propia manera. A veces decimos, yo no quiero aceptar esa visión porque yo voy cuando yo quiera. Señor, la vida te pertenece a ti. La vida es tuya, Señor. Todo es tuyo. Tú nos das todo para que nosotros disfrutemos en esta tierra
pero dependiendo de ti, oyendo tu voz, haciendo tu voluntad. Bendice hoy cada hogar, cada familia que te tiene a ti en su corazón. Y los que no te tengan, papá, que podamos compartir, llevar tu palabra hasta lo más recóndito de la tierra, porque tú eres real, porque tú eres un Dios que bendice nuestras tierras, nuestras familias. Eres un Dios, bendito Dios, que nos has llevado a tierra de rectitud. Bendice nuestra vida, papá, nuestros hijos, y que podamos disfrutar los unos de los otros. Quita de nosotros la amargura como la tuvo Noemí. Noemí se llenó de mucha amargura, dolor y tristeza. Y hoy todavía hay familias, Señor, que no disfrutan de la bendición de tenerte o de tener unos padres, de tener hermanos, de tener familia, porque viven resentidos, Señor, porque todavía se fueron a otra tierra y se olvidaron, porque hay resentimiento por esto, por lo otro, porque no hay perdón, porque no nos hemos acercado al Dios verdadero que nos da la paz. Chalón esté en nuestro corazón, ese chalón de verdad, ese chalón que significa muchas bendiciones en nuestra vida, porque eres tú ese chalón, Señor. No vamos a la tierra a decir chalón por decir, sino que tú eres ese chalón en nuestra vida. Y tenemos que encontrar el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. No es solamente el trabajo y el trabajo y el trabajo e ir tras las cosas materiales, Señor, sino que tenemos que alzar los ojos hacia lo eterno. Y tú eres ese Dios eterno que nunca ha cambiado. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Papá Dios que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a ti, Señor. No son los montes, no son las personas, no son las cosas, no son las circunstancias, Señor. Quien me bendice eres tú. Por eso, gracias, Señor, por toda la visión que das a mi vida para entender que tú eres un Dios verdadero. Bendice cada hogar, cada familia. Sana, Señor, los que hoy necesitan sanidad. Te lo pido, te lo ruego, levántalos de ese lecho de enfermedad. Todo el que esté postrado en su enfermedad mental, renueva, Señor, la mente con tu palabra, con oír tu voz, Señor. Dales ese corazón nuevo que cada uno necesita y la fe crezca, Señor, como tú quieres. Ese granito de mostaza se vuelva un árbol fuerte. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Sánanos, Señor, y libéranos de todo mal. Líbranos de la tentación y líbranos del mal, Señor. Por favor, en este día. Gracias porque tú nos oyes y esa es tu voluntad. Bendecir cada hogar y cada familia que te cree y que te creemos a ti. Te bendecimos, papá, y desde Jerusalén, desde Sión, bendice cada hogar. Desde allí levanta tu mano preciosa para bendecir cada familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom, shalom. Dios me les bendiga. Comenzamos 3 días de ayuno. Ayunemos, por favor, para que se doblegue la carne y el Espíritu sea el que nos dirija en este mes y el resto de estos meses. Un abrazo. Dios me les guarde. 6 de la tarde. Oración de intercesión. Peregrinación, gran comisionista de acción de gracias a Dios en Tierra Santa. Tus ojos verán a Jerusalén. El Sancti City te lleva. Ven, acompáñanos. No dejes que te cuenten. Sé testigo. Sé peregrino. La travesía será acompañada por parajes hermosos, en un descubrir inimaginable. Sitios en donde se registra la transformación de vidas de hombres y mujeres. La presencia de milagros, señales y prodigios. Súmate y sé parte de todos aquellos que cuentan su personal y bien valorada experiencia de vida. Al recibir sanidad, consolación, prosperidad y protección. Nos respaldan más de 30 años de experiencia, sumando peregrinos en cumplimiento de la Gran Comisión. Hallelujah.